Bueno, muy buenos días, les invito a abrir su Biblia en Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29. Cada vez estamos más cerca de acabar el libro de Génesis. Nos faltarían 20 capítulos, nada más. Nada más. Hoy vamos como a leer mucho, pero es una historia, entonces no se les haga tan pesado. Vamos a leer desde el 29 hasta el 31. Bueno, desde el 28 hasta el 31. Sí, está largo. 28. Ajá. Capítulo 28. Hasta el principio del 31. ¿Qué habíamos estudiado el fin pasado? Estaba un personaje que ahora es Jacob, ya pasó de ser Abraham, ya no está Abraham, ya no es Isaac, Isaac pasó muy rápido y ahora es Jacob. ¿Y qué pasa con Jacob? ¿Recuerdan? Usurpa en lugar de su hermano. Usurpa, ¿cómo lo hace? Engaña a su papá. Engaña a su papá, pero también su hermano había vendido su primogenitura por un plato de ¿qué? De sopa, ¿no? Él vende su primogenitura, vemos que no le importa su primogenitura, y después, ¿qué le roba a Esaú? La primogenitura. No, después de la primogenitura, le roba la bendición y obviamente Esaú pues estaba enojado. Al enterarse Rebeca que que Esaú estaba a punto de matarlo, que quería hacer todo, Rebeca le dice: tienes que irte. Y aquí encontramos a nuestro personaje, fuera de su tierra. Miren lo que dice el Génesis 28, versículo 10. Génesis capítulo 28, versículo 10. Mientras tanto, Jacob salió de Berseba y viajó hacia Harán, a la caída del sol. Llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. ¿Cómo ustedes creen que haya llegado este pobre personaje Jacob hacia una parte, hacia una cordillera de Harán? Estaba cansado. De Berseba hacia Harán son 60 kilómetros. Obviamente estaba cansado y estaba triste, quizás estaba pues agüitado, ya no tenía familia, su hermano lo quería matar, él había sido un gandalla de primera, entonces todo le pasaba mal. Y llega a este lugar y cuando él duerme se le aparece ¿quién? ¿Y qué le repite Dios? ¿Qué le repite Dios? El pacto. Dios le repite el pacto que le había hecho a quién. A su papá. Ahora, ¿Jacob se lo merecía? ¿Jacob se merecía la tierra? No, Jacob no se merecía nada, ni Isaac. Pero Dios estaba siendo fiel ¿a qué? A su pacto, a lo que le había prometido a Abraham. Por eso Dios le dice: soy el Dios de tu abuelo Abraham y el de tu padre Isaac, y la tierra en que estás te pertenece, no porque haya hecho las cosas bien, sino porque Dios estaba cumpliendo su palabra. Y todavía Dios le dice a Jacob: además, yo estoy, versículo 15, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Jacob? Que quizás él había sido lo peor
pero Dios estaba mostrando su misericordia. Cuando estaba en el hoyo Jacob, ahí lo encuentra Dios. Y eso nos pasa con nosotros. Muchas veces cuando viene el desánimo, cuando estamos hasta el hoyo, es ahí donde Dios muestra mayormente su misericordia y su gracia. ¿Y qué es lo que hace Jacob? Versículo 16. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Muchas veces nosotros vamos a pasar por la vida tan desapercibidos que no vamos a ver cómo Dios nos está cuidando. El día del 11 de septiembre, cuando fue las Torres Gemelas, varias personas salieron a dar como un poco de su testimonio, y una persona había dicho que se le había ido su camión, su transporte. Otra persona dijo que no había encontrado sus zapatos. Y estas personas pues eran creyentes. Y ellos mencionaban que estaban muy enojados porque su día se les había echado a perder. Pero no murieron. Y la gente es como, bueno, No fue te tocaba, suerte, no te tocaba. fue el azar, fue cualquier cosa. Y aquí dice Jacob: ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Muchas veces, como estamos tan involucradas o tan involucrados en el movimiento, en las cosas de la vida, que ni nos damos cuenta que tenemos un día más, que tenemos salud. Y no lo aprovechamos, no lo disfrutamos. Versículo 17, pero también tuvo temor y dijo: qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. ¿Qué es lo que hace Jacob? Erige o levanta un ¿qué? ¿Columna? ¿Monumento? Es un monumento donde lo estaba dedicando a Dios. ¿Quién hacía esto, hermanos? ¿Quién vemos que hacía esto? Abraham. Abraham levantaba sus altares a Dios cuando Dios, ¿qué? Se le aparecía. Entonces Jacob, antes de esto, ¿cuándo hemos visto que le importa lo que diga Dios? Nunca. Pero ahora le cae el 20 y dice: híjole, ahora sí, me doy cuenta que este Dios de mi padre y de mi abuelo es real y que cumple lo que promete. Entonces levanta un altar y le llama casa de Dios. Y luego Jacob hizo el siguiente voto. Y ven lo que hace Jacob. Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios 1/10 de todo lo que Él me dé. ¿Qué piensan acerca del voto que hace Jacob? En agradecimiento va a dar el diezmo. Ok, diezmo, vemos que va a levantar, va a ser un lugar de adoración, pero para mí su voto es demasiado egoísta. Sí, eso sí. Es muy egoísta. Si Dios en verdad está conmigo y me protege, y Él me provee comida y ropa, y si regreso, entonces va a ser mi Dios. Condiciona. Entonces va a ser mi Dios. Y con esta misma actitud, Dios va a tratar con él para que cambie su mente y para que diga: con que te dé comida o ropa, si te regresas sano o salvo o no, tú tienes que adorar a Dios. ¿Por qué? Porque ahí estabas perdido, ahí estabas olvidado, ahí nadie te quiere, pero Dios te está diciendo que va a cumplir lo que estaba prometiendo, y Dios ya le había dicho que, Dios ya le había dicho que lo va a proteger y lo va a cuidar. Pero ¿qué es lo que agrega Jacob? Si me das comida y ropa. Jacob, ¿qué es lo que siempre buscaba? Su comodidad. ¿Cuántos de nosotros nos gusta estar cómodos? Quedarnos en, bueno, ya tengo aquí lo que necesito y me vuelvo conformista. Y eso es lo que estaba pasando en la vida de Jacob. No solamente era un mentiroso, no solamente era un usurpador, sino que era un conformista. Capítulo 29. Entonces Jacob se apresuró y por fin llegó a la tierra del oriente. A la distancia había un pozo. Junto al pozo, en campo abierto,
había 3 rebaños de ovejas y de cabras, esperando a que les dieran de beber, pero una pesada piedra tapaba la boca del pozo. Era costumbre del lugar esperar a que llegaran todos los rebaños antes de quitar la piedra y dar de beber a los animales. Después se volvía a tapar la boca del pozo con la piedra. Jacob se acercó a los pastores y preguntó: ¿de dónde son ustedes, amigos? Somos de Harán, contestaron ellos. ¿Recuerdan quién era de Harán? Su mamá. Rebeca era de Harán. Ahí la habían ido a buscar. Entonces, pues, él se va para buscar a algún pariente que lo pudiera ayudar. Y es muy interesante porque como esta piedra era tan grande, tenían que esperar a todos los pastores para que pudieran levantarla. Ojo, vean esto, la piedra era demasiado pesada. Y le dice, ¿de dónde son? Somos de Harán. Y menciona el versículo 5, capítulo 29. ¿Conocen allí a un hombre llamado Labán, el nieto de Nacor? Les preguntó. Sí, lo conocemos, contestaron. ¿Y él está bien? Preguntó Jacob. Sí, está bien, contestaron. Mire, ahí viene su hija Raquel con los rebaños. Todavía estamos a plena luz del día, dijo Jacob, por lo que es demasiado temprano para reunir a los animales. ¿Por qué no dan ustedes de beber a las ovejas y a las cabras para que así puedan volver a pastar? No podemos dar de beber a los animales hasta que hayan llegado todos los rebaños, contestaron. Entonces los pastores quitan la piedra de la boca del pozo y damos de beber a todas las ovejas y las cabras. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando tiene que llegar alguien. En todas las películas siempre está involucrada un pollo. Siempre está involucrada una chica. Para bien o para mal. ¿Y qué pasa aquí? Llega Raquel, con los rebaños de su padre, porque ella era pastora. Literal, ella sí era pastora. Versículo 10, ya que Raquel era su prima, la hija de Labán, el hermano de su madre, y como las ovejas y las cabras eran de su tío Labán, Jacob fue al pozo, quitó la piedra que tapaba la boca y dio de beber al rebaño de su tío. ¿Se dan cuenta? Viene la chica y ¿qué dice? Ah, caray, esto me agrada. ¿Por qué no quitó la piedra antes? ¿Qué le impactará a la prima? Él solito quita la piedra y ¿qué es lo que pasa? Quita la piedra, dio de beber al rebaño y luego Jacob besó a Raquel y lloró en voz alta. Le explicó a Raquel que él era su primo por parte de su padre, el hijo de su tía Rebeca. Enseguida Raquel salió corriendo y se lo contó a su padre Labán. En cuanto Labán oyó que su sobrino Jacob había llegado, corrió a encontrarse con él. Lo abrazó y lo besó, lo llevó a su casa. Cuando Jacob le contó su historia, Labán exclamó: verdaderamente eres de mi misma sangre. ¿Cómo obtiene Isaac esposa? Isaac, esposa. ¿La mandaron a buscar? Ah, sí, sí. Va por ella. ¿Pero qué pasa? Tenía que trabajar para que... No, todavía no. Isaac con Rebeca. Dice Abraham a su siervo: ve y busca una pareja para mi hijo que sea de tal lugar y pídele a Dios que te diga quién es. ¿Y qué pasa con Jacob? Ve a Raquel y luego ¿La quiere? Se enamora de ella. pues dice, pues esta va a ser mía, es mi prima y la prima es para mí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Llega con Labán, que Labán era una fichita, y lo encuentra y dice: sí, este es uno de los míos. ¿Qué dice el versículo? Continúa diciendo el versículo 14. Jacob se quedó con Labán alrededor de un mes. Un mes solamente fue hospitalario Labán. ¿Y después qué pasa? Versículo 15. Labán le dijo: no deberías trabajar para mí sin recibir pago, solo porque somos parientes. Dime cuánto debería ser tu salario. O sea, luego Labán, ¿quién lo puso a hacer? Órale, aquí no eres nadie, vas a trabajar. Y después de un mes dice: ¿qué te parece si te pago? ¿Qué te parece si te doy? Y tú dime cómo va a ser tu salario. Versículo 16, Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Algunos
comentaristas con Lea que cuando dice que no tenía brillo en sus ojos, algunos creen que estaba medio cieguita. Otros creen que tenía un ojo que miraba para otro lado. Entonces, sea como sea, pues Lea no era tan agraciada. Pero ¿cómo era Raquel? ¿Por qué Moisés tiene que escribir esto? Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Estaba más atractiva, ¿no? Claro, ante los ojos, si a ti te dicen, ¿quieres a Lea o quieres a Raquel? Pues quiero a Raquel. Y vean esto es algo importante, las cosas no están así porque sí. Versículo 18, ya que Jacob estaba enamorado de Raquel, le dijo a su padre, o sea, después de un mes se enamora. O sea, este cuate peor que los chavitos de hoy en día. Un mes y ya le quiere poner casa y coche a Raquel. Y dice Jacob al padre de Raquel, a Labán, trabajaré para ti 7 años y me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. Versículo 19, de acuerdo, respondió Labán, prefiero entregártela a ti que a cualquier otro, quédate y trabaja para mí. Esto no era normal en el Medio Oriente, no era normal que se vendiera la hija, literalmente Labán estaba diciendo, a ver, ¿qué vas a ofrecer? Pues 7 años, va, pues va, 7 años, órale, me parece bien. Literalmente Labán estaba vendiendo a Raquel. Versículo 20, así que Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. Super cursi, ¿no? Ay, 7 años. Como la quería, como la amaba, le parecieron pocos días. Ah, pero esta persona, que era una fichita, que era un ratero, que se creía el que nada le iba a pasar, vean cómo le va a responder su tío, Labán. Finalmente llegó el momento de casarse con ella. He cumplido mi parte del acuerdo, le dijo Jacob a Labán. Ahora, entrégame a mi esposa para acostarme con ella. Versículo 22, entonces Labán invitó a toda la gente de los alrededores, preparó una fiesta de bodas, pero aquella noche, cuando estaba oscuro, Labán tomó a Lea y se la entregó a Jacob, y él durmió con ella. Y si dormías con una mujer, automáticamente era tu esposa. Labán le había dado a Lea una sierva Silpa para que la atendiera. A la mañana siguiente, cuando Jacob se despertó, vio que era Lea, perdón. Y dice, ah, caray, ¿qué me has hecho? Le dijo Labán con furia. He trabajado 7 años por Raquel, ¿por qué me has engañado? Ahora resulta que Jacob se siente ofendido de que estaba haciendo ¿qué? Engañado. Cuando él hizo lo mismo y fue un cobarde y se fue. Y ahora siente Jacob que lo engañan y ahora siente Jacob que le deben algo, cuando él ha hecho lo mismo. ¿Cuántos de nosotros nos quejamos de actitudes de otras personas cuando somos iguales? O peor aún, somos peor nosotros que ellas. O peor aún, cuando alguien nos hace lo que nosotros hacemos, ya no nos gusta. Y era la actitud de Jacob. ¿Por qué me engañas? Ah, bueno, yo que haya engañado es otra cosa, pero ¿por qué me engañas? Versículo 26. Aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor, contestó Labán. ¿Y por qué no le dijo antes? No le dijo. Ándale, ¿no que eras muy salsa? Pues te pagaron con lo mismo. Y obviamente esa no era una costumbre del Medio Oriente. Si se quería casar la menor, se casaba la menor, si quería casar la mayor, la mayor. No es como en muchos lugares que dicen, no, es que se tiene que casar la grande porque si no, la saltan y ya se queda. Ahí se queda, ¿no? Chivos saltados, Sí, y ya se me va a quedar, ¿no? No, en este lugar, en Medio Oriente, en esta época no era así. Pero Labán le dice, aquí no es nuestra costumbre, así que ahí está la mayor. Hazle como quieras con la cieguita, pero ya te la quedaste. Versículo 27, pero espera hasta que termine la semana nupcial, o sea, aprovecha, esta es la luna de miel, aprovecha, y entonces te daré también a Raquel, siempre y cuando prometas trabajar para mí otros 7 años. Imagínate. Sí. Versículo 28, así que Jacob aceptó trabajar 7 años más. Una semana después de casarse con Lea,
Labán también le entregó a Raquel. Labán le dio a Raquel una sierva Bilha para que la atendiera. Entonces Jacob durmió también con Raquel y la amó mucho más que a Lea. Anoten eso, la amó mucho más que a Lea. ¿Por qué? Porque obviamente Jacob estaba enamorado ¿de quién? De Raquel, porque era bonita. No por cómo era ella, porque era bonita, porque la vio y dijo, no, pues así no hay en mi rancho, entonces, no. Así le pasó a Ross, quizás. Si aquí en Puebla no hay así, tiene que ir a otro lugar. Lo mismo le estaba pasando a Jacob. Y dice que ama más a Raquel que a Lea, y se quedó allí y trabajó para Labán los 7 años restantes o adicionales. Versículo 31. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos. Pero Raquel no podía concebir. Dios estaba mostrando su misericordia, su gracia por Lea. ¿Por qué? Porque ella era con la que se tenía que casar en primer instante. No era Raquel, era Lea. ¿Por qué? ¿Por qué era Lea en vez de Raquel? Así que Lea quedó embarazada, dice el versículo 32, y dio a luz un hijo, a quien llamó Rubén. Porque dijo, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. No dice, no le pone otro nombre porque para que mi esposo me ame, sino ella reconoce que ¿quién se lo dio? Dios. Por eso dice, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento. Ella entendía quién era Dios y qué es lo que estaba haciendo por ella. Versículo 33, al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Simeón, porque dijo, el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Otra vez reconociendo que Dios le da las cosas. Versículo 34, después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo y lo llamó Leví. Porque ella dijo, ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Y una vez más Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Judá, porque dijo, ahora alabaré al Señor. Y entonces dejó de tener hijos. La gente, ¿por qué la que era la esperada o la indicada para Jacob era Lea? Porque de Leví vienen los levitas, que son los que asistían o ayudaban en el templo, y son los que llevaban la música en el templo. Y de Judá viene Jesús. Si la indicada desde el principio tenía que ser Raquel, ¿de quién creen ustedes que tenían que venir los personajes importantes? Pues de Raquel. Pero no. Los personajes principales, los personajes importantes, el mismo Señor Jesús viene del linaje de Lea. Pero Jacob se dejó guiar, ¿por qué? Por la apariencia. Y no hizo lo que venía aprendiendo de su padre y de su abuelo. Pedirle ayuda a Dios. Oye, Dios, esta está muy bonita. Si es o no es. Si no, pues ¿para qué me meto? Pero ahora trabajó 7 años de más, traía conflictos con su suegro y tiene inclinación por una más que por otra. Capítulo 30, cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Oye, ¿por qué tenía celos si Jacob la amaba más a ella? Porque Raquel era una berrinchuda. Quería todo. Quería el amor de Jacob, quería todos los hijos, quería todo. Por eso la condición o el carácter de Raquel no era para Jacob. Dame hijos, le dice, le rogaba a Jacob, dame hijos o moriré. ¿Y qué es lo que dice Lea cuando tiene hijos? El Señor ha visto, el Señor, ahora voy a alabar. Y dice Raquel, dame hijos o moriré. ¿Y eso podía pasar? Pues claro que no. Pero era una dramática. Versículo 2, entonces Jacob se puso furioso con Raquel y le dijo, ¿acaso yo soy Dios? Él es quien no te ha permitido tener hijos. ¿Y qué hace Raquel? Ay, sí es cierto, perdóname, Jacob, porque el Señor es también mi Dios y voy a esperar. No, entonces Raquel le dijo, toma mi sierva Bilha y duerme con ella darás a luz hijos por mí y a través de ella yo también podré tener una familia. Misma actitud que ¿quién? Sara. Que Sara. La misma actitud.
todo por no esperar en el Señor. Versículo 4, entonces Raquel entregó a su sierva Bilha como esposa para Jacob, y él durmió con ella. Bilha quedó embarazada y le dio a Jacob un hijo. Raquel le puso por nombre Dan porque dijo, Dios me ha hecho justicia, oyó mi petición y me dio un hijo. Luego Bilha volvió a embarazarse y dio a Jacob un segundo hijo. Raquel le puso por nombre Neftalí porque dijo, he luchado mucho con mi hermana y estoy ganando. ¿Se dan cuenta los nombres que le ponen? Versículo 9, mientras tanto Lea se dio cuenta de que ya no quedaba embarazada, entonces tomó a su sierva Silpa y la entregó a Jacob como esposa. El chiste ya eran ¿qué? Carreritas, ya eran competencias. Versículo 10, pronto Silpa le dio un hijo a Jacob. Lea le puso por nombre Gad porque dijo, qué afortunada soy. Entonces Silpa dio a Jacob un segundo hijo y Lea le puso por nombre Aser porque dijo, qué alegría tengo, ahora las demás mujeres celebrarán conmigo. Y ahí acaban. No tiene hijos Raquel todavía, lo vamos a ver ahorita, pero ya se vuelven unas competencias. Lea, ¿qué pasa? Lea cede a qué? Le entra el juego. A la presión de su hermano, le entra el juego. Muchas veces nosotros en cualquier lugar en donde vamos a estar involucrados, vamos a ceder ante la presión. Vamos a hacer, bueno, pues no es tan malo esto, todo el mundo lo hace. Porque Lea pudo haber dicho, ¿sabes qué, Raquel? A ti aquí, que no te importe lo que pase conmigo, a ti te ama Jacob. Pero no, le entra el juego. En vez de tener una perspectiva o un carácter diferente, se adapta y se comporta igual que su hermana. Ahora, muy interesante porque muchas de la gente que dice, no, es que la Biblia no es real y que no sé qué, y mencionan, hasta promueve la poligamia, y siempre mencionan a Jacob. ¿Era el plan de Dios que Jacob tuviera 4 esposas? Porque literal eran sus 2 y las 2 siervas. ¿Eso era lo que Dios quería? No, tanto es así que solamente, lo vuelvo a repetir, los personajes bíblicos vienen de Leví o de Judá. Porque Dios estaba respaldando solamente el matrimonio de ¿quién? De Jacob con Lea. Versículo 14 del capítulo 30. Cierto día durante la cosecha de trigo, Rubén encontró algunas mandrágoras que crecían en el campo. Rubén pues era el mayor. Y se las llevó a su madre Lea. Raquel le suplicó a Lea, por favor, dame algunas de las mandrágoras que te trajo tu hijo. Y vean qué pasa. La novela sigue. ¿No fue suficiente que me robaras a mi marido? ¿Ahora también te robarás las mandrágoras de mi hijo? Le respondió Lea con enojo. Raquel contestó, dejaré que Jacob duerma contigo esta noche si me das algunas mandrágoras. O sea, Raquel, aparte de berrinchuda, dramática, también vendía lo que sea para satisfacer sus necesidades. Era igual que Jacob, igualito. Por eso, se los vuelvo a repetir, la esposa era Lea, no Raquel. Pero Jacob se aferra a las cosas, se aferra a sus caprichos y ahorita va a tener que lidiar con un drama. ¿Por qué, hermanos? Por no saber qué. Manejar la situación. Antes, porque ya tenía la situación, pero ¿qué pasó antes? Por no saber esperar y orar a Dios para que le indicara qué es lo que iba a hacer. Así que al atardecer, cuando Jacob regresaba de los campos, Lea salió a su encuentro. Debes venir a dormir conmigo esta noche, le dijo ella. Pagué por ti con algunas mandrágoras que encontró mi hijo. O sea, ya no era por amor, sino pues, oye, que valga la pena. Por lo tanto, esa noche él durmió con Lea. Y Dios contestó las oraciones de Lea. Esto me encanta. Dios sigue mostrando su propósito, su plan. Y ella volvió a quedar embarazada y le dio un 5º hijo a Jacob. Y ella le puso por nombre Isaacar, porque dijo, Dios me ha recompensado por haber dado mi sierva como esposa a mi marido. Ya no sabía qué hacer Lea. Luego Lea quedó embarazada de nuevo y dio a luz un 6º hijo y le puso por nombre Zabulón, porque dijo, Dios me ha dado una buena recompensa, ahora mi marido me tratará con respeto, porque le he dado 6 hijos. Más adelante ella dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Fue la única hija que tuvo Jacob, de ahí tiene 12 hombres. 12 hombres va a tener, y Dina la mujer.
Después Dios se acordó de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones permitiéndole tener hijos. Vean esto, no hay palabras al azar, Dios le permite tener hijos. ¿Por qué? Porque Raquel no tenía por qué tener hijos. Genéticamente ella era estéril, no podía tener hijos. Pero ¿qué pasa? ¿Dios qué? ¿Dios qué le estaba mostrando? Su misericordia, su bondad, y Dios le permite tener hijos. Ella queda embarazada y dio a luz un hijo. Dios ha quitado mi deshonra, dijo ella, y le puso por nombre José, porque dijo que el Señor añada aún otro hijo a mi familia. Poco tiempo después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán: por favor, libérame para que regrese a mi hogar en mi propia tierra. Permíteme llevar a mis esposas y a mis hijos, porque me los he ganado sirviéndote a ti, y déjame ir. Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti. Ya no le gustó a Jacob estar siendo engañado, estar siendo oprimido por su suegro. Ya había trabajado 14 años y si ya estaban grandes sus hijos, muy probablemente ya había trabajado otros 14 años más. O sea, ya había pasado mucho tiempo. Permíteme, dice, ya, por favor, libérame. Versículo 27, por favor, escúchame, respondió Labán. Me he enriquecido porque el Señor me ha bendecido por causa de ti. Dime cuánto te debo, sea lo que fuere, yo te lo pagaré. Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti, respondió Jacob, y cómo tus rebaños y tus manadas han aumentado a mi cuidado. En verdad tenías muy poco antes de que yo llegara, pero tu riqueza aumentó enormemente. El Señor te ha bendecido mediante todo lo que he hecho. ¿Pero y yo qué? ¿Cuándo podré comenzar a mantener a mi propia familia? ¿Qué salario quieres que te pague?, preguntó Labán. No me des nada, una sola cosa, y yo seguiré ocupándome de tus rebaños y cuidando de ellos. Déjame inspeccionar hoy tus rebaños y separar todas las ovejas y las cabras que estén manchadas o moteadas, junto con todas las ovejas negras. Dame esas a modo de salario. En el futuro, cuando revises los animales que me hayas dado como salario, verás que he sido honesto contigo. Si encuentras en mi rebaño alguna cabra que no esté manchada o moteada, o alguna oveja que no sea negra, sabrás que te la he robado. De acuerdo, dijo Labán, será como has dicho. Y ese mismo día Labán salió y sacó los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas, o que tuvieran manchas blancas, y todas las ovejas negras. Puso los animales al cuidado de sus propios hijos, quienes se los llevaron a una distancia de 3 días de camino del lugar donde estaba Jacob. Mientras tanto, Jacob se quedó y cuidó del resto del rebaño de Labán. Luego Jacob tomó algunas ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano oriental y las peló quitándoles tiras de la corteza, de modo que quedaran con rayas blancas. Después puso esas ramas peladas en los bebederos donde los rebaños iban a tomar agua, porque allí era donde se apareaban, y cuando se apareaban frente a las ramas peladas con rayas blancas, tenían crías rayadas, manchadas y moteadas. Jacob separaba esos corderos del rebaño de Labán. En la época de celo los ponía frente a los animales de Labán que fueran rayados o negros. Así es como él aumentaba su propio rebaño en lugar de incrementar el de Labán. Cada vez que las hembras más fuertes estaban listas para aparearse, Jacob ponía las ramas en los bebederos frente a ellas. Entonces apareaban frente a las ramas, pero no lo hacía con las hembras más débiles, de modo que los animales más débiles pertenecían a Labán y los más fuertes a Jacob. Como resultado, Jacob se hizo muy rico con grandes rebaños de ovejas y cabras, ciervos y ciervas y muchos camellos y burros. ¿Vean? Y lo que más me impacta es la forma en la que le dice Jacob a Labán: haz esto, pero si ves en mí, en mi rebaño, ovejas que te pertenecen, pues verás que te las he robado. ¿Y qué hace? No se queda con eso, no es honesto como le estaba diciendo, sino que hace un truco, hace una técnica para que cuando tuvieran sus crías siempre salieran ¿qué? Negras o rayadas y pertenecieran a Jacob. Y es más, las que estaban enfermas
pues obviamente decía Jacob, pues esas no me importan, esas me da igual. Todavía no vamos a terminar este desenlace, todavía falta mucho para que Jacob entienda por qué tiene que cambiar su actitud y por qué debe de dejar de engañar. Ya lo habían engañado, pero ¿qué pasa con Jacob? Si me engañaste, te la regreso. Jacob era muy vengativo. Quizás muchos de nosotros, cuando alguien nos hace algo, no decimos, no vemos quién nos la hizo, sino quién me la va a pagar. Y Jacob era lo peor que podemos encontrar en una persona, eso era Jacob. Y tenía a Raquel como esposa. Y en su casa había ahí diferencias porque se estaban peleando sus esposas. Y también se empezaron a pelear sus hijos. Todo por no saber qué. Todo esto se desató. Él no tenía por qué estar pasando hambre o estar 28 años trabajando por alguien que no lo quería, que había sido engañado. Él no tenía por qué estar esperando o aguantando este roce entre su familia si él no hubiera robado la bendición de Saúl. Dios le había dicho a Rebeca que Jacob iba a ser el importante, pero no le dijo cómo. Pero lo que sí sabemos es que en este momento esto no era el plan de Dios. Así no tenían que hacerse las cosas. Entonces, ¿qué podemos aplicar? ¿Cómo podemos acabar el día de hoy? Número 1, adora a Dios en todo momento, sea bueno o sea malo. Y eso es lo que aprende Jacob. Pero tristemente, ¿qué pasa? Se le olvida. Entonces, en el dolor, en el sufrimiento o en la abundancia o en el que sentimos que pues no hay nada malo, adora a Dios. 2, entiende que Dios cumple lo que promete. Dios no estaba dándole hijos por medio de Lea para que viniera el Salvador a Jacob, nada más porque Jacob era bueno, nada más porque Jacob pues estaba un poco mencito, o dice Dios, bueno, pues pobrecito. No, Dios le estaba concediendo eso a Jacob, ¿por qué? Porque le había hecho una promesa a su padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender el día de hoy. Lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos prometió, lo va a cumplir. 3, no te desesperes en nada. En cambio, ora en todo y pide dirección. Jacob se desespera y dijo, pues esta está bonita, es la única mujer que he visto ahorita, pues ya, es ella. ¿Y qué es lo que pasa? El caos. No te desesperes. Cuando veas que como que las cosas no van bien, espera, ora y pide dirección a Dios. 4, no te aferres a algo que Dios no te ha dado. Pero es que quiero salud. Quizás no te ha dado la salud y tienes que pasar ahorita ese proceso. Pero es que quiero hijos. Pues Dios no te ha dado eso. Pero es que quiero este trabajo, es que quiero esto, es que quiero aquello. ¿Qué estaba pasando con la vida de Jacob? Se aferra a alguien y sale peor. Y hay problemas. Cuando Dios no se lo había dado. Y por último, vemos que para con Dios no hay favoritismos. Porque Dios concede la petición de Raquel. Porque dice, bueno, Dios se acuerda de ella y le concede un hijo y después va a tener otro hijo que se llama Benjamín más adelante. O sea, va a tener 2 hijos. En total, Jacob va a tener 12 hijos, que son las 12 tribus, y una hija Dina. Pero con Dios no hay favoritismos. Le ayuda a Lea, más a Lea, porque era la que estaba destinada para que pudiera ser para Jacob. Pero aún así ayuda a Raquel. Aún así está ayudando a Jacob. ¿Por qué? Porque para Dios no hay favoritos. Entonces, que no sea en nuestro lenguaje decir, es que yo soy el favorito de Dios. Cuando no hay, nadie es el favorito de Dios. Dios muestra su amor y su misericordia para con todos. Y vamos a continuar el domingo que viene a ver cómo Dios empieza a moldear y a transformar la vida de Jacob. Ya lo hizo con Abraham, ahora lo tiene que hacer con Jacob. Vamos a orar.